Muy buenas tardes, queridos alumnos del quinto grado de primaria. El día de hoy continuaremos nuestra lección de química. Eh, Esta es nuestra segunda sesión educativa eh, y el día de hoy nos abocaremos a un método que utiliza toda ciencia y es llamada el método científico. Como todo método tiene sus pasos eh, para que sea un trabajo ordenado y se logre demostrar cualquier eh, investigación eh, se quiera realizar. Bien, entonces diremos que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que permiten a los científicos dar una explicación lógica sobre un hecho o un fenómeno. Cualquier cosa que nosotros queramos investigar, obviamente vamos a partir de una observación. Entonces, observar cualquier fenómeno de nuestro alrededor hará que nuestro interés por descubrir el porqué de las cosas eh, eh, hará que planteemos un procedimiento que nos permita demostrar lo que estamos pensando. Decíamos entonces que los pasos del método científico, en primer lugar, es la observación. La observación consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado, y para ello debemos hacer uso de nuestros sentidos. Obviamente que la observación va a partir de lo que hemos percibido de nuestro alrededor. Cualquier fenómeno, el, el por qué se muere una planta, em, eh, el por qué una mascota no come algunos alimentos, etcétera. Cualquier fenómeno de nuestro alrededor es susceptible de ser investigado. Entonces el primer paso es la observación. Una vez que hemos identificado un fenómeno o algún hecho que queramos investigar, nos va a llevar a el siguiente paso del método científico, que es la recolección de datos. Por ejemplo, si teníamos una planta que era hermosa a un inicio y se fue y la regábamos con gran frecuencia y observamos que se ha marchitado con facilidad, entonces el segundo paso sería recolectar datos sobre esa planta y lo haríamos pues primero averiguando el nombre, lugares donde crece, eh, el volumen de agua que necesita, etcétera, ¿no? Entonces son datos que vamos a tratar de recopilar y sobre todo hay que observar lo que está pasando con esa planta que la tenemos ahí. Bien. Una vez que ya hemos observado, hemos recolectado sus datos sobre esa planta, vamos a formular una hipótesis. Y la hipótesis es una posible explicación del hecho que se da en el experimento, aunque no necesariamente es la respuesta al problema. Es decir, nos vamos a plantear una pregunta del por qué ocurre cualquier fenómeno. En el caso de la planta, digamos, la hipótesis sería, la planta se ha marchitado porque le he regado demasiado tiempo o con demasiada frecuencia.
Y hay que probar eso. Y para probar este hecho, tenemos que hacer el siguiente paso del método científico, que es la experimentación. Es decir, vamos a comprobar las hipótesis a través de unos experimentos, que consiste en el estudio de un fenómeno producido generalmente en un laboratorio eh, repetidas veces en condiciones particulares de un estudio que interesa, eliminando e introduciendo aquellas variables que puedan influir en el fenómeno. Bien, es decir, no es necesario tener un laboratorio para hacer un experimento científico, ni tampoco es necesario que seamos científicos para hacer un experimento. Cualquiera lo puede hacer siguiendo estas pautas. El otro paso sería la teoría. Es la conclusión lógica que se obtiene luego de la experimentación del hecho. Y lo que obtengamos de la experimentación va a ser válido hasta que otro descubrimiento la contradiga, ¿no? Si experimentamos, por ejemplo, con las plantas, eh, digamos, tendríamos, por ejemplo, tres o cuatro plantas del mismo tipo. A una le regaríamos, no le regaríamos nada, a otra le regaríamos con mayor frecuencia, al otro con menor frecuencia y al otro una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, después que hemos hecho la experimentación, observaríamos pues que la planta que tenemos solo requiere de poca cantidad de agua, entonces eso ya se convertiría en una conclusión y vendría a formar parte de la teoría. Y la teoría es la conclusión lógica que se obtiene luego de haber experimentado un hecho. Entonces, y va a ser válido los hallazgos que hemos obtenido hasta que otro descubrimiento la contradiga. Y finalmente tendríamos que luego de haber hecho varias veces el experimento, los resultados se conviertan en una ley. Y esa ley científica se puede comprobar en cualquier lugar del mundo. Ejemplos de leyes tendremos, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la combustión. En el caso de la gravedad, por ejemplo, todo objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Es una ley. mm, Y existen muchas leyes eh, que pueden ser usadas a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, todas las leyes de Newton. El- a una acción le corresponde una reacción, la ley de la gravedad, etcétera. Bien, alumnos, yo les agradezco por su atención. Ahora ustedes deben realizar un pequeño resumen, ilustrarla o dibujarla, cualquier duda, ahí les dejo mi WhatsApp. Y a ustedes, señores padres de familias, favor de hacer que sus niños resuelvan la página 144 de su libro, pero les recomiendo primero que visualicen eh, estos dos videos para que puedan reforzar sus conocimientos. Muy agradecidos y hasta la próxima clase.